Querido televidente de Solución TV, recibí el saludo fraternal de Boston Román, que paz del Señor por acompañarnos de nuestro resumen número 11, y que trata de el tema escogí, ante el versículo de memoria te saca por de Romano en el capítulo 11, versículo 1, ante te dice lo siguiente: me te apuntan, ¿acaso Dios ha rechazado su pueblo? De ninguna manera. Pues hombre, a mí también un israelita, un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por motivo de Dios su amor para la humanidad y su gran deseo para mirar entera humanidad salva, Dios pone salvación disponible para tu el mundo por medio de fe en Jesucristo. Entonces, reconociendo que nos turta de inmensa necesidad de gracia de salvación, está haciéndonos empático. Está dándonos un sentimiento de solidaridad, de convivencia, de una unión emocional, y está haciéndonos disponible para colaborar con Dios en compartir el Evangelio de Cristo Jesús. A pesar de la desobediencia y deslealtad, y el rechazo de mayoría de israelitas para seguir, para fe, el camino de justicia de Dios, de acuerdo con Romanos capítulo 10, versículo 21, Dios no ha desaprobado ni abandonado entre su pueblo. Entonces, siendo soberano, Dios estaba en su libertad para rechazar a Israel como nación y quita su posición como el pueblo escogido. Solamente están a rechazar el Evangelio de Dios, a formar parte de la nación de Israel que queda rechazada. Dios no ha rechazado el remanente, el restante de Israel, que sí queda fiel a Dios. Pablo, que también es un judío, ha demostrado que no es judío a queda rechazado. Entonces, toma el ejemplo de su mes como un israelita que queda aceptador de Dios, entonces, dor de su experiencia y a la añasa, que es bendición que Dios ha permitido a Israel, está perteneciendo a Él. Entonces, en Romanos capítulo 9, versículo 31 y 33, nos portamos nota que Pablo ha afirmado que Israel, no por obtener justicia, pasó a detrás de una justicia que estaba basada en el propio mérito. Basando en esfuerzo, obra de ley, a buscar justicia y interés propio, lo que hace incapaz también para obedecer la verdad, de acuerdo con Romanos capítulo 9, versículo 32. A pesar que Dios ha favorecido el judío con el conocimiento de su verdad, así en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 3, nos no ha encaminan zelo para Dios según el conocimiento de Dios. Así en Romanos capítulo 10, versículo 3, te dice-nos. Na desobediencia y ignorancia, abuta con antava carecer de verdadera sabiduría que lo podrá conducir a servir Dios de forma correcta. Romanos capítulo 3, versículo 20. A pesar de el gran zelo que antava para Dios, no a aceptar la gracia de Dios por medio de fe, sino a queda confiar en legalismo, en obra de ley y en propio esfuerzo para guardar la ley. Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3, dice-nos. El judío no a confesar con la boca como a confesar con la boca Jesús como Señor, ni a querer de corazón que Dios alante por de muerto para salvar. Nos por esta Levítico capítulo 18 versículo 5, pero de Romano capítulo 10 versículo 5 y 13 avisa-nos assim. Nan conhecimento de letra de lei e profeta a transformar fervor que estava a carecer de sabedoria de Deus em fanatismo. Assim que a manifestar mais zelo para a letra de lei em vez que para a justiça de Deus. Assim na Romanos capítulo 2, versículo 17 até 23, está instruindo-nos a Dor que não estava disposto para obedecer,
tampoco para someter na mes na voluntad de Deus para llegar na compreendimento de verdade. Então, em vez de buscar a justiça de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não depender de na própria justiça e mérito, não contínua desobediência a resultado de infidelidade e dureza de coração e a impedir a salvação mediante a graça de Deus. Pero a Escritura está dizendo que o Evangelho está paturende. Deus não está fazendo distinção de pessoa. Então, quem invocar o nome de Deus, lo está salvar. Assim, de acordo com Romanos, nos por esse capítulo 1, versículo 16 e 17, capítulo 3, versículo 29, 19 e 20, então, capítulo 10 também, versículo 12 e 13. Deus manda suyo quem é autor e cumpridor de fé, de acordo com Hebreu, capítulo 12, versículo 2, como é cumprimento de lei. Assim, no Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz-nos, e para picar não tem domínio mais ribinos. Assim, no Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz-nos, Cristo está é fim de lei e é meio para justificar e salvar todos não que exercer fé de acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então, desde a caída de Adão, Deus ha revelado que solamente mediante fé em Messias venidero, gente porta salvar. De acordo com Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Gênesis, capítulo 4, versículo 3, 5, Hebreu, capítulo 11, versículo 4, então nós por isso, Romano, é capítulo 4 completo. De acordo com Romano, capítulo 10, versículo 4, fé em Cristo Jesus a substituir a lei como um meio para alcançar justiça. Cristo está é fim de lei para justiça natura estão que está querer. Então nós podemos comparar e confirmar essa aqui também nós reza Levítico, capítulo 18, versículo 5. Então nós comparamos com Romano, capítulo 10, versículo 4, teco 6, capítulo 8, 1, teco 4, então capítulo 1, versículo 16 e 17. Pero não me ter compreender nem interpretar a passagem de Romano, capítulo 10, versículo 4, que diz que Cristo apone um fim na lei de Deus e que a gente não está mais de obrigação de desobedecer a Deus lei. Não. Lo que é passagem diz que Cristo está é solução de lei. Para sombra, Cristo está é solução final do problema de pecado também. Deus dá Cristo como patente, é decir, é direito exclusivo para perdonar pecado e justificar gente por meio de fé. De acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 20 e Galátias, capítulo 3 também, versículo 24. Pero o judeu não a pervertir o propósito de Deus sua lei. Que estava mostrando na pecaminosidade e na necessidade de um Salvador. Não a usa Deus sua lei, não tanto é moral, como é uma cerimonial, como meio para estabelecer na própria justiça mediante obediência na lei. Cristo veio justamente para pôr um fim no abuso de lei e não para anular a lei. Mediante cumprimento de lei, Cristo a reestabelecer o caminho de salvação por meio de fé. Cristo a se possível que nós também por cumprir com o requerimento da lei. Então, isso aqui está de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 31, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, e Romanos capítulo 8, versículo 4. De acordo com Romanos capítulo 9, versículo 31, Israel como nação não alcança o propósito de Deus. Sin embargo, não fracasso não estava total. Para sombra, parte de Israel o Deus nós chama é remanente fiel, que Deus escolhe, se a triunfar na búsqueda
y a obtener justicia de Dios también. Pero en mayoría de judíos hacen un corazón duro, que a percurar establecer la propia justicia, basada en el propio mérito, sin someter a la gracia divina. Nos por eso Romanos capítulo 10, versículo 3, pero Romanos capítulo 10 también, versículo 1 y 2. En Romanos capítulo 10, ahora nos trae versículo 1 y 7, Pablo te señala un remanente, un restante de judío fiel, que na venida de Mesías Salvador a recibir el mensaje de Juan Bautista con gozo, para por aguardo guiar den estudio de profecía nan tocante el Mesías. Ta el restante de judío fiel aquí afunda y promete iglesia cristiana. Dios así trata su pueblo a base de el mismo principio nan te ora con Israel como nación sistemáticamente a rechazar el profeta nan para finalmente sea su rechazo del evangelio con crucificación de ayuda de Dios el Mesías Salvador que es Cristo Jesús. A pesar de hecho Dios no ha rechazado a Israel de una forma individual, pero si Dios abandona a Israel como nación para motivo que Israel su continua incredulidad y rechazo del propósito del cielo a causa que Israel como nación a perder su relación con Dios. Sin embargo, esa que no significa que Dios lo ha retirado la posibilidad de salvación por de judío que cita desea de aceptar Dios. Pero también es una la peca sin arrepentir, Dios lo acepta también. Dios, por medio de su gracia, aduna a judío una esperanza mediante el remanente de fiel adorador. Manera estaba el caso también en el tiempo de Elías, conozco esa de Romanos capítulo 10, versículo 23 y 24, Romanos capítulo 10, versículo 3, entonces la historia de Elías nos está en el primer rey, capítulo 19, versículo 10 y 14. El fiel remanente que gratuitamente acepta estipulación de gracia de Dios, junto con el pagano que también quiere y acepta Jesús, nadie había miembro de la iglesia cristiana de Dios. Nos por eso Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 5 y versículo 16, en Hechos capítulo 10, versículo 19 26, Hechos capítulo 2, versículo 47, y también de Hechos capítulo 9, versículo 31. Dios halaga en mayoría israelita impenitente, es decir, están pecador terco, de dureza de corazón, aplicando el principio de libertad de escojo. Dios ha permitido seguir confiar en el propio mérito y obra ya que no quiera depender de Dios y guardo guiador del Espíritu de gracia de Dios. Nos por eso Romanos capítulo 10, versículo 7 y 10. El remanente fiel que sí confía a comprender que el regalo de gracia de Dios no por guardo ganar a base de mérito personal, sino es gracia lo perde tanto su significación como su carácter específico. Nos por eso se Romanos capítulo 10, versículo 5 y 6. La caída de Adán, así que es condición natural de gente había un insensiblemente espiritualmente, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y así que gente persistentemente opta oponer Dios su misericordia y gracia, y como que Dios no te fuerza voluntad de ningún gente,
Maneira mabisa ore, a base de princípio de liberdade de escolha, Deus está considerando que está adequado para a gente na merced de consequência natural de sua contínua resistência de misericórdia de Deus. Deus, por meio de sua graça, continuamente está percurar para cambiar a insensibilidade espiritual humana e dor de reanimar a faculdade de percepção espiritual mediante sua verdade relacionada com sua salvação por meio de graça. Pero se nós rechazar a graça divina, é aquilo resultado em falta de capacidade espiritual para nós por discernir a coisa espiritual. Assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, tabisa. Pesnang kung no quer arrepentir, Deus lo hasinang e ahasinang wow ng biraskur, simbolizando a ceguera espiritual. E Deus também lo baixa maneira a palavra tabisa espírito de sonho profundo, ribinang, para não capta a vontade de Deus. Nós por isso todos aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4, Salmo 69, versículo 22 e 23, e nós vamos ver Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, e também em capítulo 29, versículo 10. Com outra palavra, em mente de uma pessoa não general, que não nasce de novo, não tem capacidade para apreciar nem compreender o valor espiritual. O 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está visa nós. Pero ora que a pessoa volve cerca de Deus com sinceridade, sua vista espiritual lo guardo restaurar. Assim é, Juan capítulo 6, versículo 46, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 até 16, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, e nós podemos também Efésios capítulo 1, versículo 17. Pablo cita a passagem do Testamento Velho, como mencionava, para descrever a dureza de coração e a mente de dirigente não judeu, que a perda todo sentido de direção, e de profeta não, que estava a profetizar a cambio de sangue. Não velo a queda sem guardo kita, para sombra, está em Cristo só, velo ta guardo kita. Nós por isso, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Apesar que o judeu não estava a possuir a revelação de vontade de Deus, não pode compreender a verdadeira unificação e propósito de Deus. Para sombra não estava a dedicar assim tanto tempo e atenção na forma externa e na detalhe mínimo relacionado com o ritual e a cerimônia. Assim, a queda destituir de todo discernimento espiritual e de capacidade para apreciar a essência de moralidade e a verdade espiritual. Com outra palavra, não estava tendo justiça, misericórdia, nem fieldade para com Deus. Nós, por exemplo, Marcos capítulo 7, versículo 2 até 9, e também Mateus capítulo 23, versículo 4, até 23 até 25. Mientras é gentil não, que estava menos favorecido, pero mais obediente e sumiso que o judeu não, se estava tendo compreendimento e discernimento espiritual. Então, a condição pecaminosa de Israel não está nada novo, é coisa, tá? Para sombra, já é coisa estava notório, fora de dia de Moisés e o profeta. Hope o Deus a escandalizar no mês de Cristo. E a trompe cadê piedra que Deus põe na Zion. Lo que estava em motivo também que Deus arriba seu evangelho na gentil não, lo qual na seu turno a resultar provocativo incentivo para o judeu não. Nós por isso Romano capítulo 11, versículo 11 de 15. O rechazo do evangelho de parte de judeu não a aumentar
violento oposición que no estaba a ejercer contra Dios. Entonces, esa causa, de en gran medida, es predicación del evangelio na gentil, que a resultar de la aceptación también del evangelio de Cristo. Nos por eso, Hechos están capítulo 8, versículo 4, capítulo 11 de Hechos están también, versículo 19, 21, y también el capítulo 13, versículo 45, 49. Eu digo na abira apático e alaga el mundo de su ignorancia espiritual. Não estava indiferente e hasta abira negligente. E tem um momento que não mira que o gentil não apodera e estava a desfrutar de privilégio que Deus a conceder na eu digo não. E hecho é assim que Deus não aspierta de não apatia e assim o desejo de compartilhar a bendição que o gentil não estava a desfrutar de acordo com Romanos capítulo 11, versículo 11. Nós estamos mirando que o rechazo de a nação de Israel como embajador escolhido para o mundo, junto com a chamada de igreja cristã no evangelismo mundial, aduna como resultado poderoso movimento missionário. Hope de pagano que atende de riqueza insondável e riqueza abundantemente e inagotablemente en Cristo, de acuerdo con Efesios capítulo 3, versículo 8, a aceptar Cristo. Así el pueblo judío a queda rechazar como nación escogida sin haya lo que no estaba buscando. E pérdida e derrota de judío que a producir riqueza de gentil a ser encaminador de Dios para arriba na aún más una riqueza mucho más grande y una restauración completa de pérdida de judío. Nos por eso Romanos capítulo 11, versículo 12. Así está que Pablo su deseo para salvar su compatriota aspierta de judío un yaluz que na su turno a chispa un deseo para también compartir el deseo que Dios primeramente a ofrecer en el mes. Nos parece ser de Romanos capítulo 11, versículo 13 y 14. Pablo a comparar Israel con un palo noble de olive para probar que Dios no ha rechazado a su pueblo en su totalidad. Cierto Ramanan, es decir, cierto de judío, por causa de la incredulidad y rechazo de Jesús, a guardo cortar, quitar a favor de la raíz de la relación de pacto con Dios. Pero un remanente de Israel, por motivo de la genética, por motivo de la herencia natural, por motivo de la lealtad, por motivo de la obediencia y por motivo de la fe en Cristo Jesús, si queda conectada na troncón de palo de olive, esta é patriarca que Abraham, Isaac e Jacob, que de su nombre bordo cambiado de Israel, assim na todos estão descendiente a o nome de israelita Jacob te com a luta com Deus, não se acorda? Tá é palo de olive em Israel, que Israel Deus entra e crente não pagano, com espertamento de precaução para denar ignorância, não rechazar o judeu para sombra que Deus, por causa de incredulidade, não aspar rama de descendente judeu. Pero Deus tampouco nos par pagano o aguardo de enter para sombra da raiz para sostener o tronco. No al revés. Nos por eso, Romanos, en capítulo 11, versículo 11, 24 y también versículo 30, 32. Y si erraman de herencia natural, que usted es judío, que aguardo carta que está por de raíz de una relación de pacto con Dios, no permanece de la incredulidad, Dios mismo lo vuelve a entrar como rama natural de un palo de olive. Dios só tem poder para snui,
pa corta kita fo, pa enter e ramanan den e palo di oleifi qualta e Israel spiritual. Nota turco ta descendiente di Israel ta Israel. Ni nota turco ta yu pa sombra nanta descendiente di Abraham. Quer dizer, nota tur ta yu pa sombra nanta descendiente di Abraham. Sino ta e yunan di promesa ta guardo conta como descendiente. Entonces, si vos pertenecen a Cristo, e ora vos descendiente de Abraham, heredero según la promesa, de acuerdo con Romanos capítulo 9, versículo 6 de 8, pero también nos a Galatios capítulo 3, versículo 29. Pa sombra pa medio de redención que está en Cristo, e bendición de Abraham por llega cerca e pagano pa e promesa de Espíritu por guardo recibir dor de fe. Nos por esa Galatios capítulo 3, versículo 14. Además, judío es un que está judío de padén. Es un que está circuncidado de corazón, según Espíritu y no según el letra. Nos parece ser de Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29. Salvación está gratis. Esta guardo ofrece por medio de gracia de Dios como un regalo para tú están que te quiere. Nos por eso Juan capítulo 3, versículo 16. Anto también el versículo 16, teco 18, pero también versículo 36. Pero salvación por guardo rechazar también libremente. Corda si que están que te permanece en la bondad de Dios, lo te salva. Así en Romanos capítulo 11, versículo 22, te dice nos turta de necesidad de gracia divino, pues la nos tur broma de Cristo Jesús, para lo que Él hace para nos, viniendo de semejanza de carne de picar, y como una ofrenda de picar, para condenar picar en carne, y para picar no por tin dominio más, ribet nos tur cutaquere. Así nos Teresa, en Romanos capítulo 6, versículo 14, y Romanos capítulo 8, versículo 1, 4. El misterio que Dios tiene secreto para siglo largo, manera de escribir de Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26, Cristo mestra el misterio ahí. De acuerdo con Colosenses capítulo 2, versículo 2, y también nos por esa, 1 Corintios capítulo 7, no, 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Para medio y de Cristo, Dios aduna su gracia para nos justificar por medio de fe, dor de redención de en Cristo Jesús. Nos por esa 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, 9, Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, y nos favorece Efesios también, capítulo 3, versículo 3, 9. Pablo te describe la revelación cristiana como un misterio de el buque de Efesios, capítulo 1, versículo 9, pero en capítulo 6, versículo 19 también te dice nos. Y si nos va a Colosenses capítulo 1, versículo 26 y Colosenses capítulo 2, versículo 2 también es revelación y te guardo describidor de Pablo como un misterio. Y te declara el misterio como el propósito de Dios para salvar de su reino, tanto el judío como el gentil. Si no nos por esa, en Romanos capítulo 11, versículo 25 y 27. Dios no te impone salvación a ningún gente. Así, de acuerdo con Romanos capítulo 1, versículo 18 y versículo 32, pero el capítulo número 2, versículo 1 de Jesús también, y nos vamos a ir segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 de 10. Dios solamente por salva de una nación, tú estás que te procede de acuerdo con estipulación de su gracia. Para sombra, si un gente está preferado dejarse su corazón insensible para el evangelio,
Dios no está interferir en su escojo. La plenitud de gentil nan ta referir natura gentil nan mediante el evangelio a aceptar la condición de salvación. Y ta pa medio de proceso de enter ramanan den el palo de Olefi como simbolismo para Israel espiritual. El palo es lo guardo completar un día más, es decir, en nación Israel espiritual. Pues Pablo usa el término enter Israel para simbolizar la totalidad de judío y gentil junto con a recibir Cristo como un redentor por medio de fe. Pasó tan dos juntos para consistir en enter el verdadero Israel espiritual. Nos por eso Romanos en capítulo 2, versículos 28 y 29 y Galatio capítulo 6, versículos 15 y 16. Isaías ha profetizado que solamente una cantidad reducida, con otra palabra, un remanente, un restante del pueblo original de Dios lo está salvado. Nos por eso Romanos capítulo 9, versículo 27 y 29. Entonces, el versículo está basado, nos puede ir resonando de Isaías capítulo 10, versículo 22 y 23, y también Isaías capítulo 1, versículo 9. Mediante el muerto expiatorio de Cristo, el remanente fiel queda perdonado en la transgresión, y de mesmo sea, Dios a ofrecer humanidad también un nuevo y un millón pacto de gracia con nosotros por eso de Jeremías capítulo 31 versículo 31 teco 34. El pacto aquí está nuevo de extensión y está mucho más allá de Israel y Judea. Aparte del remanente judío, Dios incluye también toda la nación pagano. El pacto también está nuevo en su aplicación. Pasó esta escribir en el corazón y mente y está ofrecernos un camino nuevo para perdón, mediante el cual el gente por vir santo por medio de fe en Cristo Jesús. Nos parece decir, en el buque de Galatio, el capítulo 3 completo, Hebreo capítulo 8, el versículo 6 de 3. El fracaso de el servidor de Dios de no instruir el pueblo de un verdadero conocimiento de el Altísimo está debido al cumplimiento imperfecto de el rito y la ceremonia. Pese el pacto viejo, lo mester aguardo corregir dor de el pacto nuevo que inspira un íntimo conocimiento y comunicación con Dios por medio de fe. Nos por esa Juan capítulo 6, versículos 45 y 46, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 y 16, y también Colosenses capítulo 1, versículo 27 y 28. El resultado de la exclusión de judío estaba la llamada de gentil, conozco por eso de Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12, pero también versículo 15 y 19. Dios no cambia su pensamiento en cuanto a Israel. La nación a fracasar y a ser rechazada. Nos por eso el rechazo es de Mateo capítulo 21, versículo 33 de 46. Pero un remanente sí lo aguardo salvar. Dios no ha repetido tampoco de llama ni aduna donan na descendencia de Abraham. Para sombra Dios no está gente que es por gana, que es por cambia. Tú sabes que Dios no te gente, no por cambia, no por gana, no es por reza también. Pues la palabra de Dios está en Número capítulo 23, versículo 19, Promesa Samuel, capítulo 15, versículo 29, Salmo 8, versículo 34, teco 36,
Nos vamos a Ezequiel capítulo 24, versículo 14, Tito capítulo 1, versículo 2, Hebreo capítulo 6, versículo 18 y Santiago capítulo 1, versículo 17. Tú resaquinanta papia, que Dios no te cambia y que Dios no te gana. Gente por fracasar y quizás Dios tiene que cambiar su método, pero nunca está abandonando su propósito. Dios ainda te ofrece perdón y salvación a su pueblo, que Él llama y escoge y riba cual Él derrocha. Así na tanto bendición. Nos parece Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Hasta la forma de cual gente te opone a Dios, Señor te convirtió en un recurso para ejecutar su plan. No que Dios te desea para gente como te pica de incredulidad y de desobediencia, mas ahora que pica queda cometer, Dios está con disponer de esquema de gobierno en el mundo de tal manera que maldad te obra para bom. Dios te permite que gente te quede sujeta na consecuencia natural de su propia rebelión para ciñer la atrocidad de su pecado y revelar su absoluta debilidad en el momento que está separado del poder divino. Dios está esforzado su mes para claro para tu gente con salvación únicamente por ser alcanzada por medio de fe y dor de sumisión en su amor, misericordia y el poder transformador que está revelado en Cristo Jesús. Dios está revelando solamente lo que está bueno para nosotros, pero más allá de lo cual que Dios está revelando, nos depende de amplia evidencia de su amor, su misericordia y su poder. Pues de acuerdo con Romanos capítulo 11, versículo 36, ningún gente por así yo su devedor. Pasó turcos también de ye y turcos a ser creador de ye. Nos por eso, Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, y 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Nos lo termina y me te sugerí, cuando nos por eso, 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, Hechos capítulo 17, versículo 28 y Hebreo capítulo 2, versículo 10. Dicon, tú lo que Dios crea, debe su continua existencia y actividad na Dios. Es un que ainda ta obra dentro gente, para turcos ta dirigir na realización de el propósito nan divino y gloria de su nombre. Que bom Dios por bendicionarnos de otro semana de Dios.